Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes en este tercer conversatorio de un ciclo de 4, el cual hemos denominado Espacios para el Nuevo Habitar, en el cual hemos tenido y tendremos destacados arquitectos en el ámbito arquitectónico para tratar diferentes temáticas relevantes para la arquitectura de hoy, en un tiempo como hoy, donde el tiempo se ha detenido, y poco a poco estamos volviendo a retomar un nuevo ritmo y forma de vida. Este conversatorio es organizado, una alianza entre CANAOF y la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, a quienes agradecemos por acoger nuestra idea de crear este espacio de conversación. Hoy me acompañará moderando este conversatorio Álvaro Parragués. Hola Álvaro. Hola. Quien es docente de la Universidad del Desarrollo, arquitecto de la Universidad de los Lagos, diplomado de Arquitectura Sustentable de la Universidad de Chile y magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica. Esta segunda etapa de conversatorios es especial porque además de tratar temas tan propios de la arquitectura, queremos aportar la mirada femenina en este quehacer. Por eso tenemos como invitada hoy a Lorena Concha, quien tiene una vasta experiencia en el diseño y planificación de edificios hospitalarios, tanto públicos como privados, y queremos agradecer que haya aceptado la invitación de formar parte, de estar esta tarde con nosotros. Cuando hablamos de esta alianza estratégica entre la academia y la empresa privada, es porque hay un ideario común entre ambos. Permiso. Espérenme. Para compartir con ustedes. Es porque hay un ideario común que se complementa generando la sinergia entre ambos, donde la innovación, la creación y la vanguardia de la tecnología la vemos como parte de la arquitectura actual. Nosotros como CANAOF somos un grupo de empresas que ya llevamos más de 80 años en el ámbito de fabricando productos para la construcción, en el cual el desafío de crear nuevos productos, cuidando el medio ambiente y de las personas es tremendamente relevante. Los productos en cuanto a sustentabilidad, el bienestar y la seguridad y la innovación en los espacios hospitalarios de hoy es tremendamente relevante, y nosotros aportamos con diferentes tipos de productos en los cuales es necesario que ustedes conozcan. Hay invasiones, guerras y epidemias que han ido modelando en el transcurso de la historia toda la arquitectura que tenemos hoy. Hoy más que nunca surge la interrogante interesante que nos permite preguntarnos por el papel que juega la arquitectura contemporánea y cómo debiera adaptarse a estos nuevos tiempos post-COVID. Realizar un diseño más flexible, hospitales que deban recibir una mayor cantidad de personas, por ejemplo, aislar a los pacientes. Hoy tenemos un inmenso desafío de cómo tenemos que adaptar nuestros espacios privados y públicos para que sean más preventivos y también higiénicos. Hoy tenemos una emergencia climática, que todos estamos conscientes de ello, y también de salud pública. La arquitectura post-pandemia ha moldeado nuestras ciudades en el transcurso de la historia. Por ejemplo, la tuberculosis, definía ciertas exigencias de higiene y ciertas creencias. Y se puso sobre la mesa, por ejemplo, el tema del hacinamiento y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Las ciudades también se diseñaban en torno a las exigencias, por ejemplo, higiénicas que tenían, el trazado de las ciudades para facilitar los alcantarillados. Cuando tomamos conciencia de la transmisión de infecciones, toman relevancia los servicios higiénicos, la ventilación, iluminación, asolamiento, condiciones arquitectónicas tremendamente relevantes. Esta era la estética de estos edificios de salud, de la modernidad. Con los nuevos conceptos de la arquitectura moderna se comienzan a diseñar hospitales con grandes ventanas, abiertos al sol. Paradójicamente hoy nos encontramos en una situación donde la arquitectura por sí sola no será posible
y el diseño de las ciudades de poder arreglar el tema que tenemos hoy. Por lo tanto, los avances de la ciencia son relevantes, pero también la arquitectura puede aportar a diseñar espacios que promuevan la vida sana y que contengan un diseño contemporáneo en la cual esté acorde a los nuevos tiempos. Dejo con ustedes a Pablo, quien moderará este conversatorio. Gracias, Lorena. Voy a hablar un poco de la trayectoria de Lorena antes de dejarla a ella, que es la protagonista al final de este conversatorio. Bueno, Lorena Concha Sánchez es arquitecto proyectista especializada en el tema de la arquitectura hospitalaria. Ella es chilena, es graduada en la Universidad Central de Venezuela, desde donde el 2001 se inicia en el desarrollo de proyectos hospitalarios como colaboradora de la oficina de Eduardo Fernando Guillén, con quien trabaja hasta el 2012 en distintos proyectos para clínicas privadas y centros de salud pública, en donde luego se inicia en el desarrollo de planes maestros y estrategias de implementación, que si bien entiendo es lo que ella nos va a comentar hoy en día, ¿cierto? Entre lo que destacan las elaborados para clínicas en funcionamiento, ¿ya? A partir del 2012 regresa a Chile, donde integra y se asocia con ciertas oficinas españolas chilenas, donde se desempeña como coordinadora de los plan maestros para la remodelación y la ampliación del Hospital del Trabajador, el cual nos va a contar hoy. Y en el 2015 el desarrollo del proyecto de arquitectura adjudicado por GDN Arquitectos, oficina que es liderada por Álvaro Velázquez, quien luego la invita a integrarse al equipo como especialista hospitalaria junto a Álvaro González, quien luego hoy en día sigue en GDN Arquitectos como líder del área hospitalaria, además de prestar asesoría y participar como colaboradora en otras oficinas en el área y ser una miembro activo, ¿cierto?, de la Asociación Chilena de Arquitectura y Especialidades Hospitalarias. Bueno, sin más y no restando más tiempo, dejo a Lorena Concha, que es la protagonista del día de hoy, para que nos hable de la experiencia, de lo que significa planificar desde las estrategias un proyecto como el que nos va a mostrar. Lorena. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo primero, agradecerles que me hayan tomado en consideración para participar en este grupo de conversatorios con arquitectos súper destacados. Me siento súper honrada de estar y espero que pueda aportar algo y que tenga un granito de arena para ustedes y siempre es bueno tener algo nuevo que escuchar, así que quería comentarles, de lo que les voy a hablar hoy, es del Hospital del Trabajador, del proyecto que realizamos, que participé, como estaba contando Álvaro, desde la elaboración del plan maestro, y cómo ha sido un proyecto bien particular. Es la primera experiencia que me toca con un edificio de una mutual, que funciona muy distinto a una clínica privada y a un hospital público. La mayoría de los conversatorios siempre se hacen acerca de hospitales públicos, entonces por eso me parecía interesante hablar un poco de este hospital, que es bien particular. Voy a compartir la pantalla. Déjame ver. Ok. Ya, compartir. Ya, ahora me confirman si se está viendo. Perfecto. Vale, súper. Bueno, entonces, como se titula el conversatorio, Espacios para el Nuevo Hábitat, Habitar en Salud y el Hospital del Trabajador. Vamos viendo. Entonces, lo primero es como que aclararles a dónde pertenece el Hospital del Trabajador. Pertenece a la Asociación Chilena de Seguridad, que es una mutualidad privada, que es administrada por el Seguro Social. Lo que quiere decir esto es que todo lo que aportan los trabajadores como seguro social para sus accidentes, cuando estás afiliado a la Asociación Chilena de Seguridad, estos recursos van a esta asociación que los administra. Ella administra los recursos y responde en caso de que tengas un accidente. Por lo tanto, el caso particular de cómo funcionan y cómo se financian estos centros de salud se financia con el dinero de los trabajadores. Así que para el Hospital del Trabajador es muy importante que los trabajadores sientan pertenencia sobre el hospital.
Acá les muestro cuándo se inauguró el hospital, que es el que estamos remodelando y ampliando ahora. Se inauguró en 1971 y fue diseñado por Mauricio Despiu, un arquitecto súper reconocido en Chile, un edificio hermoso de arquitectura moderna. Empezó el edificio con 9.400 metros cuadrados, 220 camas y 11 pabellones en esa época, ¿ya? 220 camas, que de esas 220 camas, la mayoría de las camas eran en habitaciones cuádruples, sin baño adentro. El baño estaba afuera y era compartido. Esta es otra vista del edificio. Este fue un edificio reciclado, era un edificio residencial que remodelaron, cambiaron la fachada y lo unieron para formar el conjunto que vemos en la planta esta anterior. Esta es la segunda fachada que vemos y ahora estamos viendo por esta esquina. También a mí me parece que era hermosa la fachada, yo en realidad lo hubiese conservado, pero bueno, cambiaron los usos, eso también obligó a ir cambiando la fachada. Este hospital fue diseñado como un hospital monográfico, que quiere decir que es un hospital específico, no es un hospital general donde tienes todas las especialidades y atiendes a todo tipo de personas, no, es específicamente destinado para trabajadores, no pueden atender a personas menores de 14 años, porque no pueden estar trabajando. No hay maternidad, porque tampoco se atiende ese tipo de cosas, todos son enfermedades y accidentes laborales. Entonces por eso lo llamamos un hospital monográfico, que tiene una estructura de polibloque, porque está compuesta en esa época, ahora por muchos más bloques que lo vamos a ver después, por estos 2 bloques. Entonces tiene aquí un tercero que era de instalaciones, pero cuando se llama polibloques es porque son varios bloques que están unidos de alguna manera por corredores, por pasillos. Esto que se ve acá era bueno, todavía existe, son los corredores que unían un edificio con el otro. En este edificio estaban los pabellones y en el edificio que da hacia Bilbao están las habitaciones. O sea, me olvidé de comentarles que está ubicado, para los que no lo conocen, enfrente del Parque Bustamante, en plena ciudad. Es un hospital urbano también, que eso te da unas características distintas cuando trabajas en un hospital urbano, porque tienes problemas de control para los accesos, tienes que tener una muy buena relación con la calle, pero también tienes que aprender a cerrarte por seguridad. Ahí también tenemos muchos temas que ver siempre. En el 2013 hay un cambio de gerencia antes, no sé en qué año, yo creo que fue en el 2012 o antes, pero en el 2013 el Hospital del Trabajador llama a iniciar un plan maestro para la modernización y la ampliación, porque durante muchos años el hospital estuvo creciendo de manera espontánea, comprando terrenos aledaños y creciendo. En el 2013 contaba con 43.000 metros cuadrados, 224 camas y 10 pabellones. Si se dan cuenta, no había crecido mucho en metros cuadrados, pero no en camas, ni en pabellones. Eso es porque las necesidades de cómo va siendo la medicina ahora va cambiando. Cada vez necesitamos más metros cuadrados por cama, porque cada vez tenemos más especialidades, más especialistas, más terapia. Entonces luego ahí yo entré a formar parte del grupo, a formar parte en Canvas, me contratan para participar como coordinadora, colaboradora en el desarrollo del plan maestro. Después quedo ahí como de la mano del Pablo Núñez, que era el que dirigía este proyecto español. Entonces empezamos a trabajar en el plan maestro. En el plan maestro la primera parte fue una parte de evaluación y diagnóstico, donde tuvimos que entender cómo había crecido el hospital. Acá se ve chiquitito, pero era esto lo primero, que fue lo que le mostré. Luego fue creciendo, comprando terrenos aledaños, edificios, construyendo sobre edificios que ya eran antiguos, se remodelaban, se modificaban. Luego volvió a crecer y ya se había comprado un terreno nuevo y se hizo un edificio
nuevo, pero el edificio respetaba las alturas de los edificios antiguos, cuestión que trajo muchos problemas de comunicación, rampa, desniveles, el terreno. Al final el Hospital del Trabajador pudo comprar la manzana completa. Esta manzana, entre el punto más alto, que es este, que da hacia el hospital, hacia el Parque Bustamante, y el lado opuesto, que es donde está Vicuña Maquena, tiene una pendiente que logra al final una diferencia de 2,30 metros entre el punto más alto, que es acá del terreno, y el punto más bajo. Por lo tanto, por dentro se convirtió en una locura, lleno de rampas, cruces, laberinto. Aquí de parte de esta imagen lo que muestra es parte del trabajo que se hace cuando uno hace el análisis y diagnóstico. Luego de hacer ese proceso de análisis y diagnóstico donde trabajaron muchos profesionales, teníamos una persona que se encargaba del benchmarking, de ver cómo se mueven los números, hacia dónde iba, qué necesidades se iban a tener, otra persona era un equipo clínico que hacía la evaluación acerca de los servicios que se iban a necesitar, nosotros como arquitectura veíamos la parte espacial. Un trabajo, también hubo una evaluación desde la parte de eficiencia energética para ver cómo podíamos mejorar, qué se podía rescatar, qué había que definitivamente demoler. Y eso terminó en un programa funcional básico propuesto, que es el programa de recintos, el PMA también que se llama. En este caso fue un programa básico, solo hablaba de recintos especiales y qué era lo que íbamos a necesitar para construirlo, una organización preliminar espacial, cómo se iban a organizar las cosas, y una propuesta de arquitectura, pero algo muy preliminar, con una estimación de costos, porque el plan maestro tenía que arrojar cuánto iban a costar el desarrollo del proyecto de forma estimada. Y quedamos con un proyecto final. Para ese momento se habló de que el proyecto final, incluyendo demoliciones y nuevas construcciones, iba a quedar en 84.000 metros cuadrados con una inversión de 125 millones de dólares. Eso fue lo que se vio en el 2014, a finales del 2014, cuando se terminó el plan maestro. Luego esto se llama licitación, y la licitación es adjudicada a GDN. Entonces, de ahí yo paso a formar parte de esta empresa para el desarrollo del proyecto, porque por varias razones, entre esas había que tener la continuidad del trabajo que se estaba haciendo. Entonces me llamaron, me invitaron y me integré feliz a formar parte del proyecto, porque ya me daba cuenta que era un reto súper bueno, era muy complicado, porque acá ven la planta, esta es la planta del edificio en el 2015, que está colapsado, completamente construido, tenía unos estacionamientos subterráneos, apenas partes abiertas, aquí y acá todo lo demás ocupado, y acá en este mismo espacio había que construir el nuevo edificio y seguir funcionando, porque no podía parar. Entonces era un reto súper interesante. Luego, bueno, seguimos, y lo primero, cuando retomamos el proyecto, la oficina GDN, la lidera Álvaro Velázquez, que él trabajó durante muchos años en Estados Unidos y trajo de Estados Unidos toda esta nueva visión de cómo debían desarrollarse los hospitales. Hicimos talleres, nos juntamos entre todos, porque ¿qué era lo que primero que teníamos que hacer? Era conocer qué tipo de hospital debíamos diseñar. Teníamos que saber quiénes eran los pacientes, quién era el personal, cuáles eran sus objetivos, necesidades, fortalezas, debilidades. Lo que necesitábamos era entender para quién servía, cuál era la diferencia de este hospital con el resto de los hospitales, por qué era particular. Entonces iniciamos un trabajo de talleres, hicimos 3 talleres. Uno de los talleres fue donde nos involucramos a entender el hospital. En el siguiente taller viajamos a Estados Unidos, a Los Ángeles, y visitamos varios hospitales para ver qué se hacía en otros lados, cómo se hacía, cómo se había logrado llegar. Visitamos a la gente de Kaiser Permanente, que es una compañía aseguradora muy grande en Estados Unidos, que también crearon luego sus propios hospitales, y ellos trabajaron con diseño por evidencia, que es la metodología que nosotros queríamos tomar, que era diseñar para los pacientes, conociendo a los pacientes y conociendo a los profesionales.
Entonces, de ahí entendimos, lo primero fue que tener muy claro el objetivo. Para el hospital era muy importante que nosotros entendiéramos que el objetivo de ellos como Mutual era muy distinto al de una clínica privada y de un hospital público. Los hospitales públicos, lamentablemente en Latinoamérica, aunque no nos guste, se dedican a curar a personas enfermas, ¿ya? Y siempre estamos colapsados, nunca hay cupo, es muy poco lo preventivo que pueden hacer, tal vez con los niños pequeños cuando van a los controles mensuales, o con las embarazadas cuando van a los controles porque están embarazadas, pero son muy pocas las especialidades que en realidad hacen trabajo de prevención. Entonces este hospital tiene que, ahí es diferente. Por el otro lado, la parte privada necesita tener que mucha gente vaya a atenderse y que mucha gente vaya a hacerse exámenes. Es muy importante porque viven de eso entran los recursos para seguir creciendo. En cambio, el Hospital del Trabajador es completamente opuesto. El Hospital del Trabajador ya recibe los recursos mensuales de sus trabajadores, y ese es el dinero que tiene que administrar. Por lo tanto, si se enferma mucha gente, no van a tener dinero para poder atender a toda esa gente. Entonces, ¿qué les conviene a ellos? Que nadie se enferme. La idea es que nadie se enferme, todos tienen que salir perfectos. Si tú llegas allá al hospital, o sea, lo primero para ellos es la prevención, lo segundo es la rehabilitación. Si llegas porque usaste mucho el computador y se te empezó a lastimar la mano, y esto para ellos tienen que recuperarte y mandarte perfecto para la casa, sin ni un problema, porque si vuelves, están perdiendo recursos que pueden invertir en mejorar cada vez. Entonces la inversión de ellos en prevención es muy grande. Es muy grande. Las empresas llevan una vez al año a su personal a la H a hacerse evaluaciones continuas. Lo otro es la reinserción de los trabajadores, que es un tema muy importante, donde tienen grupos de psicólogos, kinesiólogos, obviamente, porque la mayor cantidad de los accidentes son accidentes traumatológicos. Hay muchas personas que quedan amputadas, que pierden un brazo, queda ciego, y esas personas que quedan amputadas o que quedan inválidas tienen que reinsertarse a la sociedad y volver a trabajar. Si no vuelven a trabajar, la ATS va a tener que pagarles el sueldo hasta el último de sus días. Tienen que, si bueno, antes hacías un trabajo que era de pie, ahora tienen que enseñarte a hacer un trabajo que sea sentado, tienen que hacer que tú vuelvas a trabajar. No es que los presionan para trabajar, es que la idea es que la persona vuelva a entrar a la sociedad. Entonces esto era muy importante para ellos, que nosotros entendiéramos que sus pacientes amputados no iban a estar escondidos para que nadie los viera. No, teníamos que diseñar el hospital de manera que los pacientes pudiesen recorrer el hospital, se acostumbraran a ser vistos amputados, se acostumbraran a salir. Ellos muchas veces los llevan al Parque Bustamante a caminar. No sé si han visto el Chaleco López, se trata ahí, es un chico que corría en BMX y tuvo un accidente muy terrible que salió en las noticias. También se trató en el Hospital del Trabajador, porque para ellos la reinserción es lo más importante. Entonces, para que nosotros lo entendiéramos, para ellos era clave. Luego, ¿qué modelo de atención íbamos a usar? Y entonces empezamos a hablar acerca de este modelo de atención centrada en el paciente, que quiere decir que el paciente no se traslada de un consultorio a otro para ser atendido, sino que el personal es el que se traslada y se acerca al paciente. Si tú vas a hacerte un trabajo de kinesiología, vas a tener en el área de rehabilitación, en el gimnasio de rehabilitación, vas a tener al psicólogo que va a venir a conversar contigo, te va a venir a ver el traumatólogo, te va a ver obviamente el kinesiólogo que va a hacer los ejercicios contigo, vas a tener, la dinámica es distinta, porque primero, si el paciente se mueve, corre riesgo de tener otro accidente, luego pierdes tiempo, no es eficiente, necesita que el trabajo sea, que el paciente se recupere lo antes posible, y entre esto es el diseño por evidencia. En el diseño por evidencia se probó que cuando el paciente se traslada menos, baja los niveles de estrés, baja mucho el nivel de estrés. Por eso todo lo que es diseño por evidencia, ¿qué trata? Trata que la experiencia del paciente sea la mejor posible dentro del edificio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como arquitectos? Tenemos que hacer que ese espacio sea
un espacio con circulaciones claras, con buena iluminación, y lo ideal es que todos los espacios tengan conexión con el exterior, ese es el ideal, que tengan, que las esperas sean agradables, que puedas cambiar de punto de vista, que no estés sentado como que estás en una micro cuando estás en un hospital. Hay muchas cosas que tienen que ver con la luz, el color, entonces les voy a leer un poco qué dice. Mira, dice, ¿qué quiere decir la atención centrada en el paciente? ¿Cuál es la definición? Se habla de que es un cuidado planificado, manejado y entregado, mejorado de forma continua con la activa participación de los pacientes y sus familias, porque eso es lo otro, también se ha probado que la familia participe del proceso de rehabilitación es muy importante, que la persona se sienta contenida, se sienta apoyada. Ponen aquí familia o socios cuidadores definidos por los mismos pacientes, de tal manera que integre sus preferencias, valores y resultados clínicos sean los deseados. También era importante para ellos que nosotros recogiéramos las experiencias de los pacientes. En este caso nunca entrevistamos pacientes, pero sí trabajamos muy de cerca con el personal de enfermería, que es el que siempre tiene más contacto con los pacientes, y también se nos levantaron todas las inquietudes. Entonces era muy importante esto también para conocer qué estábamos haciendo. Luego hablábamos de estándares y criterios de diseño, donde lo que les comenté antes, que es el diseño basado en la evidencia, que la importancia de la percepción de los pacientes acerca de cuál era su experiencia. Y aquí les traigo este cuadro que es extracto de un documento acerca de diseño por evidencia, que explica un poco en cómo se estructura la experiencia en el contexto de salud. Entonces, están todos estos valores que son los que van a influir en el paciente, que está el entorno social, las condiciones ambientales, el entorno físico, los factores organizacionales, la parte cultural y legal, que también es un tema, pero donde influimos nosotros como arquitectos en las condiciones ambientales, evidentemente, que contienen la iluminación, la temperatura, los sonidos, en la parte de la envolvente física, que es el espacio como tal, los recintos, el diseño de los recintos, el equipamiento médico, la disposición del equipamiento médico, el diseño del mobiliario. Entonces todo esto también lo tomamos. Luego seguimos avanzando en nuestro trabajo, que era, como ven, la primera parte es una parte muy teórica, pero es súper interesante para poder empezar a sentarte a diseñar. Entonces ya cuando estábamos más claros en qué era lo que íbamos a diseñar, cómo lo teníamos que diseñar, qué era lo que quería nuestro mandante, empezamos a hablar acerca de estándares y criterios de diseño. Y en estos estándares y criterios de diseño, la H nos pidió que investigáramos acerca de algún hospital similar, que tuviese lo que ellos estaban buscando, que no estuviésemos inventando la rueda. Decían, bueno, alguien también tiene que haber escrito sobre esto. Entonces estuvimos buscando mucha bibliografía sobre esto, pero no había nada, no conseguíamos nada muy específico hasta que dimos con esto, que este documento, que les pongo aquí la carátula, que es la guía de diseño para un centro de rehabilitación de politrauma, diseñado por el Centro de Veteranos de Guerra de Estados Unidos. Y bueno, al leer el documento, conseguimos este documento, lo empecé a leer y estuvimos estudiando acerca de todo lo que ellos hablan, y ellos hablaban exactamente de lo que necesitaba el Hospital del Trabajador. ¿Por qué? Porque ellos tienen casos muy similares, que estas personas van a la guerra, quedan amputadas, cuando regresan el shock traumático es muy grande, entonces necesitan mucha contención. Otra cosa que era similar es que los pacientes que llegan de la guerra amputados, llegan no solo, se suma a esta amputación, a este problema físico, se suma el trauma psicológico, que también pasó, si recordamos, pasó con los mineros que quedaron atrapados bajo tierra. Pasa mucho en minería, que tienen muchos problemas con intoxicación, el encierro y todo esto.
Entonces, esto nos caía, pero como anillo al dedo, porque aquí en este documento se hablaba mucho de que del espacio que necesitaba, de la contención que necesitaban todas estas personas y cómo había que darles un espacio, había que crear dentro del área de hospitalización, por lo menos se mencionaba en este documento, cosa que ya tenía pensada la ACH, pero no le habíamos terminado de dar forma, era tener espacio para que los pacientes compartieran con sus familiares, porque algunos pacientes duran un año, si es un paciente quemado, que se está recuperando de grandes quemaduras, está un año, entonces no los podíamos tener encerrados en la habitación, teníamos que generar estos espacios para que compartieran, para que conversaran con otros también. Entonces empezamos a hablar sobre si las habitaciones eran todas individuales o tenían habitaciones dobles, y todo el personal quedaron claros en que no solo por costos necesitábamos habitaciones dobles, sino también porque ellos necesitaban conversar con el que estaba al lado, porque pasaban mucho rato en la habitación, y si estaban solos, iba a ser terrible tenerlos solos. Entonces era bueno que estuvieran acompañados porque así podían conversar. Luego hicimos espacios, la idea era que la persona pudiese caminar y recorrer el hospital, no estuviese encerrado todo el tiempo. Entonces era muy importante la circulación y tener un patio adentro. Todo eso fue lo que empezó a darle forma a nuestro trabajo. Luego ya entrando más en la parte ya con todos estos conceptos empezamos el proceso de diseño. Antes de empezar a diseñar, como ven, hubo un trabajo bien largo anterior, que fue muy entretenido, muy interesante. Luego entramos ya en la arquitectura dura de cómo íbamos a hacer para primero teníamos que saber dónde íbamos a poder diseñar, porque si bien en el plan maestro ya se había estudiado, las variables económicas habían cambiado un poco. Así que teníamos que saber dónde íbamos a hacerlo. Lo primero que hicimos fue poner todo en rojo. Todo lo que está en rojo era lo que queríamos demoler. Y era maravilloso si nos dejaban demoler todo eso, pero evidentemente no. No podíamos hacerlo porque no teníamos suficiente dinero para hacerlo, pero hubiese sido increíble. Entonces dijimos, bueno, tenemos que empezar de a poco, y ahí fuimos negociando y renegociando con la directiva para ver cómo hacíamos para lograr meter este hospital dentro de este hospital existente. Así que logramos, al final tuvimos que dejar esta parte que está acá, finalmente, no lo pudimos demoler, igual está dentro del plan maestro, en un futuro, no sé, 2040 tal vez, demolerlo, pero por ahora, por los próximos 10 años no. Y sí nos concedieron esto, porque el problema era que no teníamos dimensiones para meter el hospital con todo lo que necesitaban, porque la petición era gigantesca. Luego de definir eso, entonces empezamos a ver acá en planta, todo lo que está naranjo fue lo que se definió para demoler, y todos estos puntos rojos implicaban todos los traslados y modificaciones, interferencias, nosotros lo llamamos el plano de restricciones e interferencias para poder empezar a construir, porque no nos servía de nada diseñar algo si no se iba a poder construir nunca. Entonces teníamos que construir con este plano al lado para saber qué era lo que se iba a mover, cuándo y cómo y por dónde íbamos a empezar. Así que con mucho trabajo de análisis, mucha discusión interna con el personal, porque teníamos que saber qué había con flexibilidad, qué no tenía flexibilidad, por los temas de que ellos son un hospital traumatológico y obviamente la imaginología, y son un hospital de urgencia, había cosas que no eran inviables, que no eran negociables. Pensamos en armar en un momento entre todas las ideas, salió si podíamos colocar container con equipos de imaginología, y nos dijeron no, cero posibilidad, porque dada el tipo de paciente que ellos tratan, no lo pueden estar trasladando de un lado a otro, todo tiene que ser atendido rápidamente en urgencia y llevarlo de una forma muy rápida a un servicio de imaginología, entonces tampoco podíamos, bueno, todo era muy complicado, pero siempre esa era parte del trabajo. Luego, entonces, pudimos llegar a una forma, después de, claro, pasamos tres anteproyectos, y este fue el tercer anteproyectos bastante avanzados, porque para poder desechar un anteproyecto y decir que no funciona, tienes que darle cabida total a los servicios.
tienes que ver que todo quepa. Y luego de ver que todo cabe, no te convence el funcionamiento, los médicos no están de acuerdo, la gerencia tampoco, lo tienes que desechar y tienes que volver a intentar con otro. Y así hicimos que serían como, no sé, serían como, son 3 anteproyectos que equivalen a un anteproyecto para introducir en una municipalidad, con bastante detalle antes de ser desechados, pero bueno, es parte del trabajo, si no, no se puede hacer. Entonces llegamos a esta forma donde teníamos 2 torres, que es lo que tenemos ahora, donde la primera se llama acá porque estos son todos los edificios que hay construidos en la manzana. Teníamos hasta A, B, C, D, F, G, J, nos quedamos en la J y nuestro nuevo edificio es la K, por eso se llama K. K1 y K2, el K1 era la primera etapa de construcción, que ya ahora está construido en obra gruesa, y una vez esté levantado, íbamos a poder hacer traslados transitorios dentro del K1 de forma transitoria para poder liberar este otro sector y construir el segundo edificio, que es la construcción que se está licitando ahora para empezar. Este queda en obra gruesa, solo con construcción transitoria en primer piso y en el primer subterráneo, para luego empezar a demoler, trasladar cosas, demoler y poder construir el K2. Lamentablemente lo que no pudimos lograr era que uno de las torres funcionara y quedara terminado para luego construir la otra. Era imposible porque no daba la cabida para las necesidades que ellos tenían, y el costo, si hubiésemos tratado de hacerlo por etapas, hubiese sido brutal, pero tampoco iba a quedar bien. Entonces, después de muchas decisiones y vueltas y análisis económicos, una parte súper dura, económica, muy fuerte, logramos llegar a esto y hacer que el hospital funcionara mientras todo se estaba construyendo, y que una vez que las 2 torres estuviesen listas, pudiésemos dar la partida. Entonces, el gran reto era ese, mantener la continuidad operacional para la puesta en marcha en el 2020. Los hitos que creamos, esto se hizo todo con coordinación Lean, o sea, según una estructura Lean, fue que se armó todo esto porque eran demasiados actores los que participaban para poder tomar decisiones de cómo lo íbamos a hacer. Creamos fases de proyecto para el diseño. Estábamos también contra reloj, entonces para poder terminar el proyecto de arquitectura final, tuvimos que hacer el proyecto ejecutivo en partes, donde primero entregábamos una parte, esa parte se iba excavando, se iba construyendo la obra gruesa, y nosotros seguíamos avanzando en el diseño. Eso ha generado, bueno, 1000 problemas, pero bueno, cuando hay decisiones de gerencia de que tienes que empezar la construcción hoy, bueno, no hay nada que hacer, nosotros teníamos que seguir. Hubiese sido lo ideal tener el proyecto terminado antes de que empezaran a construir, pero bueno, esas son cosas que hay que hacer, y había que un costo de por medio, pero bueno, lo hicimos. Luego teníamos que ver esto, las etapas constructivas, las restricciones y traslados de proyectos transitorios, una cantidad muy grande de proyectos transitorios, y finalmente la puesta en marcha, que va a ser la última etapa. Pero como toda la arquitectura hospitalaria, ya estamos modificando cosas que todavía no hemos diseñado y no se ha construido. Entonces, bueno, finalmente esta es la imagen que va a tener el hospital, donde, claro, dentro del diseño era súper importante para nosotros mantener y limpiar este edificio que por dentro había sido muy intervenido. Este es el edificio original, que es un edificio muy, muy lindo, y logramos dentro del proyecto generar un corredor que va de lado a lado, que comunica ¿cómo es que se llama? El Parque Bustamante. ¿Qué hicimos? Para que lo vean acá en planta. Nosotros lo que hicimos fue crear acá un bulevar que te va a permitir caminar por dentro del hospital. Luego vamos a ver cómo va a quedar la cuestión de la seguridad y todo esto, pero la idea
La idea es que se pueda, porque aquí no va a haber ningún servicio clínico, sino que esa parte va a ser como un gran lobby, y vamos a poder atravesar de un lado a otro. De esa manera liberamos este edificio, nos separamos de él y le dimos el respeto que merecía. Luego estas dos torres dejaron un patio en el centro, que lo van a ver en imágenes más adelante, y ese patio es el que llamamos el patio de sanación, que es el que está cruzado por unos corredores vidriados, y se los voy a ir mostrando ahora. Aquí, bueno, acá ven una planta de arquitectura. No quise tampoco poner muchos planos porque en pantalla y a esta escala es como difícil entender, pero un poco para que entiendan cómo fue la estructura del hospital. Este es el edificio original de los 70, estos son los otros edificios que dentro del plan maestro tenemos pensado que es construir un nuevo edificio, porque lo otro que hay que hacer en arquitectura hospitalaria es siempre, siempre, siempre pensar en el crecimiento, siempre, porque hay que estar, es parte de la medicina, es parte del core. No puedes diseñar sin pensar en que necesitas un espacio de expansión. Luego tienen que aguantar unos años más y poder luego volver a crecer. Y este es el espacio que quedó reservado para un futuro. Luego, ¿qué hicimos? Creamos un núcleo público donde se mueve el público general, que está acá, que justo conecta donde va a estar este bulevar. En el núcleo público hay un puente que comunica las dos torres. En las dos torres, en los pisos del 2 al 5, hay hospitalización, donde las personas llegan y entran a una u otra torre de hospitalización. Hay un patio central, que tienes vista desde las habitaciones internas, dan hacia ese patio central. Estas otras habitaciones, todas tienen entrada de luz natural, porque aparte que es normativo, era súper importante, y en las partes donde tenemos vista más estrecha, lo que estamos proponiendo es poder trabajar con muros verdes, con arte, con murales. Pero bueno, todavía este proyecto se está diseñando y va cambiando día a día, y ahora con esta cuestión del COVID vamos a tener otros cambios, así que les cuento cómo está ahora. Luego no sé cómo estará el próximo año. Pero lo más importante era la separación de las circulaciones, fue muy importante. Este núcleo público, la circulación pública se mueve así, la circulación tipo peineta se llama esto en arquitectura hospitalaria, y luego tienes el núcleo interno, donde hay 8 ascensores, 4 de montacama, 2 ascensores de personal, otros 2 ascensores para insumos, escalera de emergencia, y el personal se mueve en este sentido. Entonces así evitamos el cruce de personal en el edificio. Cuando te cruzas ya es porque estás en áreas donde puedes cruzarte, pero este es por donde se va a mover todo lo que es el personal. Luego les muestro un poco esto. Esto es el área de pabellones, porque el edificio nunca funciona solo, porque los requerimientos del hospital era tener 14 pabellones. 14 pabellones es bastante para una totalidad de 273 camas. Cuando hablas de proporciones de camas, ellos con 10 camas se diría que si fuese otro tipo de hospital que debería funcionar. La cuestión es que las operaciones del Hospital del Trabajador son muy largas, porque son operaciones muy complejas. Entonces, si en un hospital normal de general o una clínica privada dices que la operación puede durar hasta un promedio de 2 horas, 2 horas y media, en que el quirófano está listo y entra otra persona y se opera otra persona, para ellos dura 5. Entonces, por eso necesitaban muchos más pabellones de los habituales, y pabellones muy grandes, porque además tienen equipos complejos, son los pacientes politraumados, hay que operarlos en posiciones abiertas, necesitan mucho espacio, son todos pabellones muy grandes.
Luego acá está, así que toda esta parte es solo pabellones, es el área cerrada, restringida. Acá están el área personal, vestidores, el área administrativa la concentramos acá, que este es un edificio existente. Entonces acá nos conectamos con el edificio existente para poder dar cabida al espacio que nos faltaba. Y hay un pequeño desnivel, pero por suerte no quedó tan terrible. Igual es área administrativa, así que no había problema. Y de este lado está la preparación, la parte preoperatorio y el postoperatorio. Y acá el núcleo público, que es donde llega la gente en caso de que venga una operación ambulatoria. Igual tenemos acá, se mantiene el corredor, toda esta parte está abierta hacia el patio, los pabellones tienen ventanas selladas, obviamente con persiana interna, pero tienen la posibilidad de abrirse y tener luz. Esas son discusiones gigantes que hay acerca de si deben tener ventanas o no deben tener ventanas. Hay mil posturas, pero tienes la posibilidad de abrirlo, por lo menos cuando estás limpiando, cuando te estás preparando a la operación. Luego es que vas y lo cierras si quieres. Pero bueno, hay unos hospitales espectaculares en Alemania que tienen una tabique, un curtain wall, un muro cortina, impresionante, es un bosque, pero bueno. Todo es distintos criterios y discusiones que hay acerca de eso. Un corte tiene 7 subterráneos, estacionamientos, las 2 torres, el patio, los servicios de urgencia están en el -1, en la imagenología está en el -2, y bueno, ahí hay temas de logística hospitalaria, pero tampoco quiero aburrirlos mucho con eso. La otro corte donde ves la otra vista, acá está el helipuerto, estas son las rampas para bajar, porque si bien el helipuerto tiene un elevador, no podían arriesgarse a que el elevador fallara y no pudiese bajar el paciente. Lo otro que quería mostrarles era la habitación. Esta es una habitación tipo doble, una habitación normal, que es una habitación mucho más grande que las habitaciones de un hospital estándar o de una clínica privada, porque necesitábamos garantizar que la silla de ruedas girara en todos los espacios de la habitación, porque la mayoría de sus pacientes va en silla de rueda y una gran parte va con la pierna estirada porque el número de lesiones de pierna es muy grande. Entonces son habitaciones donde tenemos una luz de 10,5 metros por 8, y en ese espacio colocamos las 2 habitaciones con baños en el medio. Los baños son sin receptáculos, todo va a ser en vinílico el baño, y las habitaciones las estamos especificando en caucho. No hay desniveles, todo está pensado para pacientes discapacitados. Todo está pensado para que te puedas mover con una silla de rueda por todo el hospital. Eso es súper importante, que puedan moverse en silla de ruedas por todas partes, que los pacientes puedan recorrer su piso y no estén enclaustrados. Para llegar a este diseño, analizamos las plantillas de diseño que salen en esta guía de los veteranos de guerra, donde era importante tener el espacio de la familia. De cada cama tiene un verger para que se ponga su familiar. Las habitaciones individuales que son para pacientes, las habitaciones individuales no son como en los hospitales públicos, que son porque son pagadas. Las habitaciones individuales son porque el paciente requiere estar aislado porque tal vez su nivel de estrés y violencia es grande. Por lo mismo que les decía, cuando un paciente es amputado y empiezan a quitarle la morfina, el dolor es brutal y el nivel de rabia y frustración es muy grande. Entonces, bajo esas condiciones no lo puedes tener compartiendo una habitación. Nos comentaban en el hospital que los pacientes de cuidados intermedios, que ellos tienen la mayoría, es porque están en el proceso de aceptar una amputación,
Entonces prefieren tenerlos vigilados, por eso están en cuidados intermedios, no porque se vayan a morir, sino porque tienen que estar muy medicados y muy vigilados. Entonces no los pueden pasar a la hospitalización habitual. Todas esas cosas teníamos que tomar en consideración para el diseño. Y bueno, y nos sirvió mucho esta guía de diseño de los veteranos de guerra, porque también hay una parte teórica donde te explican muy bien cómo es el movimiento de los pacientes. Entonces, bueno, aquí otras imágenes de cómo se va a ver el hospital. Este es el patio que les decía, que va a ser un espacio súper importante dentro del hospital, porque es un espacio para que estén los pacientes, para que salgan, para los familiares, para que puedan recorrer, no tengan solo que ir al parque, antes había que llevarlos al parque, ahora van a poder ir a este sitio. La rehabilitación está acá atrás, la rehabilitación está en un primer piso y es completamente vidriada y se va a ver para afuera. Así que, bueno, estas otras imágenes, imágenes de las habitaciones, cómo van a ser las habitaciones, el oratorio, que también se nos pidió que tuviese un oratorio, que si bien no tiene ninguna inclinación religiosa, pero es importante que exista. Y esta es una fotografía de cómo está ahora, está la envolvente, se ve ya la envolvente bastante avanzada. Otra vista, elementos de protección solar, que son paneles de vidrio, microperforados, la calle, esta es una calle viva que también es parte de nuestro proyecto, que ofrece, esta se convirtió en una calle viva también por solicitud de la municipalidad. Entonces en el 2020 vamos a terminar con 96.946 metros cuadrados, 273 camas y 14 pabellones en el 2022. Esa es la aspiración, pero no sé, ¿qué puede pasar de aquí a allá? Porque como les digo, esto va cambiando todo el tiempo. Así que eso era lo que quería presentarles. Muchas gracias. Y disculpen, no sé si fue muy largo. Pero Gracias, Lorena, bueno, estaba perfecto. Perfecto en sí, el traté tiempo. a ver cómo salgo ahora de acá. Dejar de compartir en alguna parte, dice. Ah, Ahí ya, estamos. ahí estamos, Oye, ya. muchas gracias, Lorena. Y antes de ir con algunas preguntas que han aparecido ahí del público, tenía como una primera inquietud, que me gustaría como plantear casi quizás una reflexión sobre el cómo se aborda un proyecto de arquitectura de esta envergadura, que no es menor, sobre todo en el Sí, lugar en donde se emplaza, lo que significa como proyecto, ¿cierto? Lo que significa el programa. Y creo sí. que una de las cosas más interesantes es que tú y tu equipo tienen la posibilidad de poder repensar la arquitectura no desde cómo se ve, sino desde cómo funciona, ¿cierto? Sí, Como en primera instancia, digamos. Así que claro, sí, es es algo como el implícito de sine la qua arquitectura, non, exacto. obvio, Sí, obvio. sí, Pero sin embargo es un layer tan complejo que lo hablábamos antes, digamos que es casi diseñar con camisa de fuerza, ¿cierto? sí, Que es una ecuación, es un crucigrama bastante complejo de armar. Y que me imagino también que en esa complejidad hay una variable que es la coordinación de especialidades, que es sí, la coordinación de fabricantes incluso, desde los procesos de innovación, como por ejemplo aquí, Knauf, ¿cierto? Que dentro sí. de eso también está interiorizado en el proyecto. Entonces, me gustaría que quizás explicaras cómo se da esa otra arista, que no es en el proceso explícitamente del diseño, sino que es ya cuando uno tiene que incorporar, ya sea a un sinnúmero de proveedores, a un sinnúmero de empresas, para que coordinen y visualicen esa misma visión de proyecto que tienen ustedes y que tú explicaste muy bien. Claro, bueno, entre eso también estuvo entre los criterios de diseño. Esto es otra de las cosas que ya lo están, hay varias oficinas que están trabajando con esto, con este sistema, pero cuando Álvaro Velázquez vino de Estados Unidos ya vino con esta idea de que había que establecer los criterios de diseño antes de empezar a rayar, Perfecto. ¿no? Entonces, en esos criterios de diseño para la asociación era súper importante que los materiales que pusiéramos también fueran materiales que aportaran algo. Y ahí Álvaro, nosotros en la oficina también como buena oficina heredada de alguien que estuvo trabajando en Estados Unidos con otra estructura, tenemos todos los roles bien separados.
bien separamos, trabajamos muy bien en equipo, es un trabajo muy colaborativo, pero Álvaro Velázquez se ocupa mucho de la parte de los materiales, de la fachada, de la envolvente, de darle el toque estético, que esa es la fortaleza que él tiene muy buena mano como diseñador, muy buen detalle en la estética. Yo me ocupo mucho de la parte clínica, de decirle esto sí se puede, esto no se puede, porque él me llega con los materiales y le digo, no, olvídalo, cero posibilidad, nada que ver, no se puede. Y me dice, pero es que, le digo, no, bueno, tráemelo, déjame conversar, déjame llamar a la gente y averiguamos. Pero sí es súper importante, nosotros, mira, estamos metiendo, la idea de nosotros es eso, es que haya materiales innovadores. Hablaba el otro día con Lorena, que le comentaba que Knauf tiene esta volcanita con plomo. Entonces, ¿por qué no lo hacíamos de una vez con la volcanita con plomo? Pero no sin depende plomo, de claro, nosotros. sí, exacto, sí. bueno, sin plomo, no sé si es plomo, pero Con que o sin viene ya plomo, sí. pegado, exacto, que Sí. viene el sándwich, está listo, y no hay que hacer nada más, porque el proceso de construcción con el plomo es todo un lío, no queda bien, la terminación queda mal, luego que el corte, que no, o sea, es muy artesanal, y hoy en día, de repente, no sé, en el Renacimiento teníamos unos artesanos maravillosos, pero hoy en día no tenemos escuelas de artesanos, entonces todo es muy complicado, además que los costos, estás peleando con la constructora que ganó por licitación, que no puede excederse de los costos, para que lo haga, entonces hay costo-beneficio, y yo le comentaba que me parece que las empresas tienen que hacer un trabajo de concientización súper grande a las constructoras, porque nosotros los arquitectos estamos súper convencidos de que hay materiales innovadores muy buenos, que nos están ahorrando el trabajo, que nos están mejorando, pero el mandante no está seguro hasta que la constructora le diga que sí es capaz de hacerlo y que va a quedar maravilloso. Porque el mandante, tú lo puedes convencer, pero yo necesito que la constructora le diga al mandante, no, sí, es que, mira, va a quedar, si no queda bien, yo soy responsable, yo firmé el contrato, tengo que responder. ¿Sabes? Y eso es lo que hemos ido peleando. Con eso conseguimos de que la fachada tenga un revestimiento que es autolimpiante, que todas las cubiertas de las superficies tengan un producto que convierte el CO2 en oxígeno, y así hemos ido como que metiendo cosas, y cada vez que nos llega alguien, o sea, me llaman, casi siempre se contactan conmigo, y yo le digo, mira, háblate con Álvaro Velázquez, que él es el que se encarga de esa parte, pero a mí me parece maravilloso, y yo le digo, mira, este producto me parece maravilloso, y él trata de convencer al mandante, de acercarlo, de ver el producto, de probarlo. Dentro de este proyecto tenemos la elaboración de mock-up, vamos a hacer mock-up para probar que va a funcionar. Esto mira, los baños los baños de pacientes no van a tener porcelanato ni cerámica en las paredes, van a tener vinílico. Eso no es fácil en Chile convencer a alguien que lo haga. Y le dimos toda la explicación científica. Primero que el revestimiento necesitamos quitarlo fácilmente y volverlo a colocar sin clausurar todas las habitaciones de arriba, de abajo y de los lados por el ruido. Entonces hay una serie de cosas que son súper importantes. Por eso para nosotros en la oficina hacemos todo el tiempo estos launch and learn, para que vengan con nuevos productos, para que nos enseñen, nosotros felices. A veces hacemos 2 al mes, hasta que Álvaro dice, no, ya, esto no es almuerzo todo el tiempo, hay que trabajar también, no podemos vivir en almuerzo. Pero sí es súper importante, es muy importante, hay productos muy buenos que cuesta mucho meterlos. Yo creo que como arquitectos tenemos que dar la batalla, ustedes que son los que traen los productos, así meter más conciencia, mostrar más ejemplos, pero necesitamos mandantes que también se quieran arriesgar y ser los primeros en instalar, porque nadie quiere ser el primero, todos quieren que alguien ya lo haya hecho. Pero Lorena, sí. súper interesante. La verdad que el Hospital del Trabajador es un edificio muy emblemático para todos en esta ciudad. ¿Quién no se ha hecho una idea de ese brisolé, de esa forma, de esta arquitectura moderna?
Sí, de, no, de hermoso. tantos detalles. Pero ponerle este contexto humano que le colocaste tú, porque finalmente la arquitectura es eso, es el contexto humano, cómo habitamos nosotros. Sí, Realmente sí, esto sí, se comenzó en un inicio con un diseño, esto se inauguró en el año 1971, creo, ¿no? sí, sí, Entonces, de ahí hasta ahora ha tenido una serie de evoluciones, pero finalmente esta arquitectura centrada en el paciente, la verdad que no la había visto tan bien plasmada en este diseño de este hospital, y te agradezco que nos puedas compartir este edificio que finalmente también dialoga con su entorno, con esta calle interior, toma otras consideraciones además urbanas súper relevantes. Y por otro lado, entregarle al paciente el lugar que él se merece hoy, ¿no? Y hay preguntas que también entrega al público donde indican también cómo será, y un poco tú lo planteas, este enfoque en el paciente, pero ¿qué pasa ahora, post-COVID? ¿Cómo será? ¿Cuál es tu opinión respecto a sí, cómo será en estos espacios? La habitación es increíble porque finalmente estas consideraciones que dices tú de tomar la silla de ruedas y todo son cosas que hay muchos recintos hospitalarios que hoy no la tienen. Pero ¿qué pasará de ahora? Tú decías, y lo importante es la comunicación entre pacientes. Por ahí decían, ¿lo hará claro, el teléfono? ¿O claro, cómo crees claro. tú o cómo se ha ido dando esta conversación Sí, entre se ha ido ustedes? hablando mucho. Yo parte de lo que les hablaba back office era de que trabajar en esta área nos obliga a estar estudiando mucho constantemente porque es muy rápido el cambio, va muy rápido. Entonces, si queremos estar como al día de lo que está pasando y no eh, quedarnos con propuestas que ya no van a funcionar, porque el problema es que no vaya a funcionar, tenemos que estar al día, he estado igual como que leyendo artículos, escuchando conferencias, viendo qué se está hablando, y también tengo mi opinión personal. Yo creo como les decía la otra vez que conversábamos, que esto va en el camino. Nosotros ya veníamos en ese camino de la luz natural, es súper importante, el contacto con la naturaleza es súper importante, espacios, la privacidad del paciente es muy importante. Dentro de todo, ya en Chile está esto de los derechos del paciente, la privacidad y todo eso que antes no era ley, ahora es una ley, la privacidad del paciente. Claro, tenemos casos particulares como este hospital que necesita que los pacientes compartan entre ellos para que salgan adelante y se apoyen mutuamente, porque son casos particulares. Pero ¿qué vamos a pasar con el COVID? ¿Qué tiene que ser? Que estas habitaciones, tal vez las habitaciones que empecemos a diseñar ahora, deben tener la posibilidad de dividirse y convertirse en dos. No nos queda otra opción, porque si bien esta pandemia va a pasar, vamos a tener la vacuna, va a venir en el futuro otra, tenemos que empezar a diseñar hospitales más flexibles, no nos queda otra, y eso requiere una inversión más grande. Entonces, a mí qué me preocupa es qué va a pasar con los hospitales públicos, porque si bien los privados pueden tomar decisiones rápidas y cambiar, qué es lo que me pasa, yo, como decían, yo asesoro también a otras clínicas mucho más pequeñas, clínicas chicas que de verdad necesitan mucho más asesoría para poder bien manejar estos recursos. Entonces, que ahí tú les dices dónde tienen, ellos pueden cambiar, decirle, mira, ¿sabes qué? Ya no inviertas acá, no inviertas porque eso ya no te va a servir, invierte en este otro lado, o vamos, reconfiguremos todo, olvídate de lo que no lo has construido, te sale más barato volverlo a diseñar que construir algo que no te va a funcionar. Eso lo puedes hacer en el área privada, pero en el área pública no. Estamos construyendo ahora hospitales que fueron diseñados hace mucho tiempo. Entonces, si tenemos la suerte, yo tuve la experiencia de estar con Canvas cuando Canvas rediseñó completamente el hospital de Antofagasta. Hizo un hospital nuevo, maravilloso, pero ellos costearon ese nuevo hospital. Lo costeó al final la constructora, obvio. Pero porque veían que como era concesionado, a la constructora no le convenía que el hospital no funcionara bien. Y hizo un nuevo hospital con nuevos diseños. El hospital original eran puros edificios separados con corredores que tenías que bajar al primer piso, caminar por un pasillito techado,
si llovía de lado, bueno, ahí no llueve nunca, pero no sé, o sea, ibas a la intemperie y así te comunicabas. Y ellos cambiaron el proyecto completamente, hicieron un proyecto nuevo. Entonces, esas decisiones, claro, la tomó la concesionaria porque era la que iba a administrar el hospital. Y el MinSal, por suerte que lo aceptó, el MOB, no sé quién era, lo aceptó en su momento y permitió que lo hiciera. Pero eso es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que repensar muchas cosas. Vamos a tener que hacer, ya no puede ser que las UCI son los únicos que tienen capacidad de tener un respirador adentro, porque no tiene suficientes enchufes en las habitaciones normales. No, ahora las habitaciones normales van a necesitar este backup para poderse convertir en habitaciones especiales. Todo va a necesitar un backup, vamos a necesitar mucho más backup. Se hablaba, estaba escuchando la otra vez que estaban conversando acerca del equipamiento en otra charlas y conferencias acerca del equipamiento médico, que decían vamos a tener que tener equipamiento médico guardado, por si acaso, y que ojalá no lo usemos nunca, pero claro, ¿dónde lo vamos a guardar? ¿Va a estar guardado dentro del hospital? Entonces tenemos que generar este nuevo espacio para guardar, o vamos a tener algo en otro sitio, cómo vamos a irnos configurando, vamos entonces a seguir haciendo, que es otra discusión que hay en la arquitectura hospitalaria, vamos a hacer más hospitales generales con todas las especialidades o vamos a empezar a diversificarnos, que esas decisiones más que los arquitectos va en la parte de la logística médica, esa es una decisión que nosotros participamos de lejos, porque no somos nosotros los más indicados para decir qué funciona mejor para eso. Nosotros tenemos que hacer que la cuestión funcione. Pero eso es lo que va a pasar. Me preocupa lo que te decía para cerrar lo de los hospitales públicos. Los hospitales públicos tienen habitaciones con 3 camas todavía. O sea, de la cama al medio, cero posibilidad. Cero. Y espacios muy estrechos. Entonces, y eso se está haciendo ahora. Oye, Lorena, y amarrándome con este tema de los nuevos diseños que tienen que venir en función de las nuevas problemáticas o dinámicas de todo, de todo el personal que está dentro. Parece una pregunta que me parece que es bastante interesante, porque siempre, al parecer, en los discursos se habla de el paciente, ¿cierto? El paciente, claro, los espacios para el paciente y la salud del paciente. Bueno, pero ¿y cómo se piensan los espacios para todo el personal que atiende precisamente a ese paciente? Enfermeros, médicos, administrativos, ¿cómo se incorporan esas dinámicas? Claro, eso también en el Hospital del Trabajador también fue un pedido sine qua non. O sea, todas las unidades, todos los servicios, absolutamente todos debían tener un estar para personal. Todos. Y todos, y bueno, ahí hay otra discusión cultural que está metida entre medio que también hemos ido peleando, que ahora se las comento, pero eso es muy importante. ¿Sabes lo que está pasando? Justo lo que tú estás diciendo. Ahora cuando tú empiezas a leer los documentos, todos estos papers que se escriben siempre de diseño para evidencia, de mejora, ahora está pasando eso, que se descuidó, se le dio mucha importancia al paciente y se descuidó el personal. El personal está agotado, no tiene donde tomarse un café, no puede descansar, no tiene donde sentarse a conversar del paciente de repente que le vino, simplemente descansar. Entonces necesita el estar. Lo bueno del Hospital del Trabajador, que como tampoco es un hospital privado, no es un régimen dictatorial donde el director médico decide absolutamente todo lo que pasa. No, ahí hay unidades clínicas donde escuchan a sus médicos y su personal pide y esas solicitudes se levantan y tienen que ser escuchadas, porque como es un hospital de todos, pagados por todos, cosa que los hospitales públicos son igual, porque salen de nuestro bolsillo, pero como la administración es distinta, no sé qué se podría hacer ahí para mejorar, pero ahora, ¿qué está pasando eso? Que tenemos que darle mucha importancia al personal, a la forma de trabajo del personal. Claro, sobre todo porque... algunos... No, perdón, que quería decir que sobre todo porque el tema de la pandemia no es algo que pase ahora. Estas grandes horas de trabajo no es precisamente por esto. O sea, los médicos, no, es enfermeras, brutal. siempre ha sido. Mira, ahí te comento que ahí hay, mira, todo esto al final
las regulaciones vienen por parte de las leyes. Si hay vacíos en todas las leyes, lo sabemos de sobra que en Chile tenemos vacíos por todas partes. Entonces, tengo uno de las clínicas que me ha tocado asesorar, tiene una enfermera por 14 camas. Las tendencias van a una enfermera por 8, pero ellos no. Ellos tienen una por 14. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus pacientes son FONASA y el costo copago de FONASA es muy bajo y no les alcanza para más. Entonces hay todo un tema, o sea, la cuestión es esa, ¿por qué me gustó tanto meterme en todo esto? Por eso, porque hay tantas cosas entre medio que no es solo diseñar, tienes que entender por qué. Porque yo no puedo ir y decirle a este, claro, al principio yo le dije, pero ¿cómo que una por cada 14? Porque claro, yo tengo que hacer los espacios para esta gente que va a atender a estos pacientes. Entonces le decía, pero ¿qué? ¿14? ¿Cómo va a ser? Y decía, no, es que si no nos da. O sea, es imposible atender pacientes FONASA de otra manera. No te dan los números, no te alcanza la gasa, se te acaba. Claro. ¿Sabes? Sí, sí. Así que, bueno, eso, hay que pensar, ahora hay que pensar en todo, hay que mejorar la calidad de los espacios para todo el mundo, hay que mejorar las de las residencias, no sé, todo el mundo tiene que mejorar. Es interesante porque dentro de todas las dinámicas que has hablado de toda esa información que hay que manejar para poder recién ponerse a diseñar un espacio como este, Claro. al final uno también tiene que luchar con la administración, ¿cierto? Cómo se administra, Sí. que es tanto y más importante que el organigrama programático, ¿cierto? Claro. Y también de qué tanto quieren que las cosas funcionen bien, ¿cierto? Claro. Y ahí ya es más complejo, creo, porque ahí a eso uno ya no le puede poner número, o no le puede poner metro Claro. cuadrado. No, mira, ¿sabes qué? Es súper complicado, porque hay discusiones a veces muy duras que a uno como arquitecto te dicen, yo he estado en 2 oportunidades con 2 mandantes distintos, me ha tocado escuchar que quieren separar a los pacientes que pagan, privados, de los pacientes que vienen por FONASA o algún otro servicio público que es copago, y que quieren separarlos. Que un espacio sea muy chiquitito, apretado, y tal vez no importa si tiene luz o no tiene luz, y el otro sea muy lindo. Y escucharlo tienes que tragar muy duro y con mucha educación explicar que no, que cero posibilidad, que no va. La misma para todos, ¿no? Sí, que sí, no, la salud tiene que ser que para no es todos. igual, que no se puede, que es antiético. O sea, con las mejores palabras posibles, decir, eso va en contra de la ética como prestador de servicio de salud, cosa que es súper grave hacer algo así. De mi ética profesional, sería incapaz de proyectar algo así, mejor que se busquen otra persona, que siempre alguien lo va a hacer, que es lo peor de todo, siempre alguien lo va a hacer. Y por suerte, las 2 oportunidades que ha pasado, hemos logrado que la directiva entienda que no es posible, que por más que no les guste la señora que viene con chalas y con un hoyito en el polerón, va a tener que sentarse con la que viene en tacones. Y eso fue algo que me gustó mucho del Hospital del Trabajador, escuchar que la gerencia, la alta gerencia, la directiva, dijera que el que se fuera a operar al Hospital del Trabajador iba lamentablemente tener que sentarse al lado del señor que no sé, que corta el pasto en tu casa. Y si tú ibas por la calidad de la atención, por la prestación de los servicios clínicos, porque el hospital era reconocido, y no ibas porque querías un hotel mejor, porque dentro de todo esto hay una parte de hotelería muy fuerte que se mueve en las clínicas privadas caras. En las otras, las clínicas de regiones, mira, hay una diferencia entre regiones y la capital brutal.
Es súper relevante lo que tú dices, Lorena, porque es súper conocido, por lo menos el Hospital de Trabajadores. A mí me ha pasado de que tiene un alto desarrollo en el tema traumatológico, en el quemados también, incluso desde los inicios tenían un pabellón, o sea, un pabellón, el quinto piso completo era para los quemados, sí. Es tremendamente sí. transversal a lo que es el trabajo y la labor de todos nosotros, que muchas veces uno se le olvida, como bien dices tú, la minería, la construcción, los colegios y cuántas otras más hay, ¿no? Sí. Pero tremendamente interesante. Y por otro lado, también es cómo articular hoy el funcionamiento de un proyecto nuevo que está funcionando, tiene que funcionar hoy el edificio, y por otro lado, habilitar otro espacio. Y también contextualizo, porque esta imagen que tengo atrás mío no es que esté en Alemania, pero claro, son innovaciones que también hacemos los proveedores para poder mejorar esto mismo que dices tú, la productividad, cómo articular una obra que está en proceso con una que está en diseño y otra que tiene que seguir operando, como por ejemplo acá, que son hilos de yeso, en lo cual se proyecta en la misma obra. Pero no puedo dejar de preguntarte, sobre todo tú, Lorena, cómo ha sido también, que yo algo lo comenté al inicio del conversatorio, cómo es esta visión femenina, que también es el aporte, porque estás tú, Álvaro, y tú, de alguna manera, ¿crees tú que hay una visión femenina distinta a la que finalmente uno, y a mí me sucede que me da la idea que es bastante más masculino este ámbito hospitalario, técnico? Así como para ir cerrando, no sé si tiene, sí. tuviera otra pregunta después. Bueno, es difícil, en Chile es muy difícil. O sea, yo que tuve la oportunidad de trabajar en Venezuela también, he tenido la oportunidad de trabajar con oficinas de Estados Unidos a través del desarrollo de los proyectos con Álvaro, que siempre es en conjunto con oficinas de Estados Unidos. En Chile es muy difícil, en Chile es muy difícil, todavía tenemos que hacer un camino duro, tenemos que lograr que se nos escuche, tenemos que lograr que se nos crea, al principio las reuniones no te pescan, pero nada, después te van conociendo y van aceptando, porque además la gente que está en estas directivas por lo general es gente mayor, que no está acostumbrada, que están buscando siempre al señor mayor, que ha tenido una trayectoria, no sé, de 40 años. Entonces cuando llegas como mujer o sea, yo vengo como con todas las falencias, tengo un acento extranjero, más joven que mi jefe, aunque Álvaro Velázquez y yo somos contemporáneos, pero que Álvaro González, que fue con el que empecé a diseñar esto, y nada, y ser mujer, o sea, que más quieres, todo, pero yo creo que eso va a ir cambiando. Tengo la suerte de trabajar con los hombres con los que he trabajado como dueños de las oficinas donde estoy, todos me han apoyado muchísimo, me han apañado mucho, les ha tocado defenderme en varias oportunidades, porque muchas veces no somos así, como que hay una cosa cultural, no, muchas veces hay comentarios muy desatinados, entonces he tenido la suerte de que ellos siempre han estado ahí como apoyándome, igual he tenido que aprender a tragar, a no decir algunas cosas a veces y pensar que todo tiene su momento, que las cosas caen por su propio peso y que van a terminar dándose cuenta. Cuando uno hace bien el trabajo, la gente lo termina valorando. A veces el camino cuesta más. No, pero bueno, igual yo creo que todavía a mí me falta mucho camino por recorrer, me falta mucho que aprender, me falta mucho que hacer. O sea, por eso me gusta esto, porque tengo que estar estudiando, tengo que estar aprendiendo. Me encanta trabajar con gente con ideas nuevas y que me enseñen. Yo creo que mientras nos estemos aprendiendo, bien. Y tratar de abrir bien el camino. Interdisciplinario, entonces. Bien Sí, es súper interdisciplinario, es muy entretenido por eso, porque trabajas con mucha gente, es muy entretenido. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado.
Gracias a ti, gracias también que me hayan invitado a mí, ¿cierto? Para poder aprender de ti. Gracias. Pronto ya la gente se dará cuenta que el presente y el futuro es de las mujeres, así que... No, todos somos, yo creo más en que todos somos iguales. Vamos a lograr, ¿sabes qué? No va a haber más desigualdad cuando ya a nadie le importe si eres hombre o mujer. Exacto. Y no sea un Toda tema. la razón, Cuando dejemos sí. hablar de esto, cuando dejemos hablar de que somos hombres y mujeres, ahí ya el trabajo se hizo. Y eso es tan Ahí importante como estamos. lo que tú decías anteriormente, de que no te importe sentarte al lado de la persona que sea para poder recibir una atención. Eso es igual. Exacto, Es lo mismo. es lo Es lo mismo, mismo, va a ser lo mismo. sí. Cuando lleguemos a ese nivel socialmente, o sea, ahí ya podemos decir que somos desarrollados. Yo creo que mientras no podamos decir eso, vamos a estar en vías de desarrollo. Pero sí, ya no va a haber que decir, mira, invitamos a no sé quién que es mujer. No, obvio, ¿y qué me importa a mí si es mujer o hombre? Me da lo mismo. Sí. Pero bueno, eso. Así Bueno, Oye, que ya para ir nada. cerrando. Sí. No, dale nomás, Lorena, perdona. No, disculpa, pero para ir cerrando también, y agradecerte Álvaro, agradecerte Lorena por esta tan grata conversación, por esta presentación, por entregarnos una visión tan humana de lo que es el diseño hospitalario, que muchas veces es tan técnico, tan duro, ¿no? Y que hoy yo creo que nos falta y merecemos también humanidad, estamos tan fríos hoy a la distancia. Y agradecer también a todas las personas que han estado con nosotros conectadas vía streaming. Muchas gracias Lorena, Álvaro. Y bueno, dejarlos invitados para el cuarto y último conversatorio que se realizará el próximo miércoles 30 de septiembre con la arquitecta Marcela Schmauk de Eliach Arquitectos con el tema Espacio para el Nuevo Habitar Educacional. Nuevamente agradecerles a todos. Lorena, Álvaro, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Estén muy bien. Cuídense.